Volvemos a iniciar. Estaba comprobando la conexión, estaba dando unos problemas técnicos. El día de hoy, Sexopedia PIF va a tener el honor de entrevistar a la primera diputada transgénero de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Okay? Y es la segunda a nivel latinoamericano, que es la diputada Tamara Adrián. Hoy vamos a hablar sobre el peligro de lo que ha sido los movimientos MAP. MAP es un acrónico que significa atracción por personas menores, es decir, pedofilia, pederasta, que estas comunidades, estos movimientos quieren anexarse a los movimientos LGTBI. La diputada Tamara Adrián es una abogada venezolana, luchadora por los derechos humanos y específicamente en la comunidad LGTBI. De hecho, es copresidenta de la Asociación Deportiva de Gay y Lesbiana. Trabaja con la comunidad LGTBI de Venezuela. Ha dado varias propuestas de leyes defendiendo los derechos de la comunidad. Hoy queremos explicar, o quiero que se explique de la mano de la diputada Tamara, por qué los MAP no son movimientos, no es parte de la comunidad LGTBI. Ok, vamos a esperar. Saludos, estamos esperando a la diputada. Si por los momentos me pudieran decir cómo se escucha, si me están viendo bien, si todo está bien. Ahorita tengo dos personas, vamos a esperar que lleguen un poquito más. No sé por qué la diputada se ha retrasado. Okay, esperemos un rato, esperemos paciente, lo bueno se hace esperar. Ok, diríamos acá en Venezuela. Bueno, les comento. Hoy tendremos el honor de tener este live con la diputada Tamara Adrián, la primera diputada, la primera congresista o asambleísta transgénero de Venezuela. Ya va, aquí me está escribiendo. Ok, perdone. Ok, gracias por esperar. Le estaba escribiendo a la diputada que está esperando para entrar en Instagram. Si no, cualquier cosa voy a tener que dejar el live y volverme a conectar con ella. Vamos a esperar, está por llegar. A ver, aquí está. Gracias por esperarme. ¿Me pueden decir cómo me estoy escuchando? Las personas que me están acompañando, las que tengo el honor de acompañarme. A ver, aquí. Saludos. Dios mío. Bueno, los gajes del oficio de estar en vivo. Aquí está aquí está la diputada. Bienvenida, diputada. A ver si yo le puedo dar la... Ok, por favor. Exacto. Ajá. Estamos esperando la conexión con la diputada. Ok, un poquito de paciencia, por favor. Ah, ya está llegando acá. Aló, diputada. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está, diputada? Qué honor tenerla acá por este espacio, para mí y para todos los que me Muchísimas siguen. gracias, ¿no? Es un tema que hay que discutir con la seriedad y la profundidad del caso que amerita este tema preocupante, ¿no? Ok. Bueno, la voy a volver a presentar. La diputada Tamara Adrián es la primera diputada transgénero de la República Bolivariana de Venezuela y la segunda de Latinoamérica, si no me equivoco. Usted tiene la orden Luis María Olaza del Cabildo Metropolitano por las luchas que ha tenido de los derechos humanos. Es abogada y profesora universitaria de la Universidad Central de Venezuela, la alma mater más grande de Venezuela. ¿Ok? Es copresidente de la Asociación Deportiva de Gay y de Lesbiana. ¿Ok? Ha trabajado de la mano de la comunidad LGTBI de Venezuela, ayudando a los derechos y propiciando los derechos de la comunidad. Hoy la invité
a la diputada para que habláramos de que estos movimientos MAP, que es un acrónico que en español significa atracción a personas menores, que más conocido como los pedófilos y pederastas, han querido o quieren unirlo a lo que es la comunidad LGTBI, cuando esto no es así, cuando no son propiciados. Entonces, ¿quién mejor que una activista venezolana nos puede explicar tanto su parte política como la parte legal? Bienvenida, Tamara, eres dueña de este espacio. Bueno, no, muchísimas gracias. No, lo primero que quisiera decir, estuve pensando, investigando un poco más sobre este movimiento. Y fíjate que lo primero que resalta que es un movimiento sin cabezas visibles. Es un movimiento que usa una bandera muy parecida a la bandera trans, es decir, azul claro, rosado, blanco, que no se sabe de dónde está financiado, nace en la oscuridad y que usa los mismos argumentos que usan los fundamentalistas religiosos que atacan a el movimiento LGBT y a las mujeres en contra de lo que denominan la ideología de género. Usan el mismo argumento de tratar de, que ha sido lo que durante mucho tiempo han tratado infructuosamente los fundamentalistas religiosos, de tratar de unir, de tratar de hacer aparecer que los gays son pedófilos y que pedofilia y gay son idénticos. Eso lo han venido haciendo. Entonces, este movimiento no es sino un intento más, muy bien financiado, hecho desde los subterráneos sin cabezas visibles, para tratar de lograr ese fin. Eso es lo primero que debemos estar claros. El segundo punto en el que debemos también estar claros es que toda relación sexual, y tú como sexólogo lo conoces profundamente, está basado en el elemento consentimiento. ¿Por qué es punible la violación? ¿Por qué es punible eventualmente la pedofilia? Por la falta de consentimiento. La persona violada o por razones distintas, el menor, el niño o la niña, por la incapacidad de dar el consentimiento. La persona violada por el hecho de, habiendo podido dar el consentimiento, no habiéndolo dado. Y entonces, el movimiento es tan absurdo como decir que a ti te atrae violar gente. Que tú eres el movimiento para reivindicar que la atracción de tomar por la fuerza a otro ser humano es una atracción, es una orientación sexual. Es más o menos el mismo rango de argumentación absurda, llevada al absurdo, pero que tiene una finalidad, como decía anteriormente, que es hacer debilitar la lucha de las mujeres y la lucha de los derechos LGBT, mezclando este tema de manera muy perversa. Lo tercero, y para abrirte a tus preguntas luego de esta introducción, lo tercero, perdón, que es importante mencionar, es que, y como bien lo sabes tú, la pedofilia es esa perversa atracción que tienen algunas personas sexual, que tienen algunas personas por niños prepúberes o por niños y niñas prepúberes, púberes o en la adolescencia temprana o en la adolescencia tardía, porque depende de las atracciones. Esa atracción la tienen, las personas que la tienen, en promedio es un 90% de hombres y un 10% de mujeres, hay que acordar. Y casi la totalidad
más del 90 y pico por ciento, son personas heterosexuales. Nada tiene que ver entonces el tema con la homosexualidad. De tal manera de que ayer veía yo en las noticias en Maracaibo, tomaron presos a un señor de 50 años y a un señor de unos 20 y pico de años que tenían a 10 niños, adolescentes, presos en un sitio en Maracaibo y eran objeto de tráfico sexual forzado. Les habían supuestamente pintado que le iban a dar comida, que le iban a dar computadoras, que le iban a dar bienes y terminaron siendo esclavos sexuales. Pero la semana anterior escuchaba yo del abuelo que había violado durante 7 años a su nieta en la casa. Había abusado sexualmente de su nieta en la casa. Entonces, es el otro elemento que hay que tener en cuenta. En la casi totalidad de los casos, la pedofilia proviene, casi totalidad no, en alrededor del 90% de los casos, la pedofilia proviene de personas allegadas. El padre, el padrastro, el tío, el abuelo, la abuela, la tía, la madre, la madrastra, en algunas otras ocasiones figuras de autoridad, como, y es por eso que no en pocas ocasiones están envueltos en estos curas, monjas, pero también, ¿qué te digo yo?, maestros o maestras, o alguna otra figura de autoridad. Tienes esos elementos que componen esta situación tan compleja y es que además cuando vayamos a desarrollar el tema del consentimiento, veremos que no hay duda de que niños y adolescentes tempranos no tienen capacidad de consentimiento sexual, así la ONU lo ha dicho, con relación a un tema totalmente distinto, que es el matrimonio forzado, que continúa siendo practicado en alrededor de 40 países del mundo. Ese matrimonio que se conviene normalmente entre un señor de edad relativamente avanzada, por encima de los 50 o 60 años, con niñas prepúberes y que dilatan eventualmente el acto sexual, los casan con estos señores y luego, llegado la primera menstruación, entonces se puede consumar el matrimonio. La ONU ha venido haciendo una campaña sumamente agresiva en contra de esta práctica, pero en el fondo lo que está presente es una pedofilia institucionalizada bajo esta modalidad de matrimonio forzado. Y siendo coherente con esta posición, no hay duda de que podemos perfectamente extrapolar el tema del consentimiento, de la edad del consentimiento, que en la mayoría de los países europeos está en 16 años, en algunos en 15, la edad del consentimiento para poder tener relaciones sexuales. Es decir, cuando se entiende que un adolescente tiene ya capacidad de libremente consentir en una relación sexual. Entonces, la mayoría de los países establecen 16 años, algunos establecen 15, que esa edad misma en la cual se pueden inclusive las adolescentes practicar un aborto sin el consentimiento y sin la participación de los padres. Es coherente entonces el tema de las relaciones sexuales, del poder ir libre, que por cierto eso sí lo tiene la LOBNA en Venezuela claramente, la capacidad que tienen los adolescentes a partir de 16 años de ir ante cualquier médico sin autorización ni acompañamiento de ningún representante, para requerir métodos anticonceptivos y para requerir cualquier tipo de tratamiento sexual en que
es la prueba para mí de que en Venezuela se adaptó también esa edad del consentimiento a los 16 años, aunque no se ha dado, por cierto, esa discusión en el área científica de la manera como debería haberse dado, porque tenemos algunas decisiones que son pases de factura. Recuerdo una decisión que tuvo lugar en un juzgado penal en Mérida, y el caso era el siguiente. Había dos chicas adolescentes que tenían relaciones sexuales. Los padres habían bloqueado por todos los medios esas relaciones, les habían atacado a las dos chicas. Cuando una de ellas llega a los 18 años, los padres de la que era menor intentan una acción penal y condenan a la que había cumplido 18 años a, si mal no recuerdo, 5 o 6 años de prisión por violación. Allí ves temas de consentimiento y temas de pase de factura que tenemos, que lo que demuestran es una cantidad de cosas que no están resueltas. Ahí había un sexo consensuado, ahí había una relación absolutamente consensuada que no era de ninguna manera punible entre dos adolescentes, y llegan los padres cuando una de ellas cumple 18 años y la otra sigue siendo menor, continúan viéndose y entonces utilizan el arma judicial para sancionar penalmente a la que cumplió 18 años y romper así la pareja que tenía ya como 3 años, 4 años. O sea, ves que el tema no es tan fácil de solucionar, porque es muy fácil decir, yo estoy en contra. Sí, yo estoy en contra, por supuesto, de la pedofilia. Pero entonces hago una pregunta, por ejemplo. ¿Es pedofilia la relación que existe entre una niña una adolescente que acaba de cumplir 18 años y se casa con un señor que tiene 82? ¿Es pedofilia o no es pedofilia? Es decir, empezamos, pero sí lo era cuando tenía 17. O sea, empezamos en un borderline donde la discusión, si hacemos la discusión seria, empezamos a notar aspectos que tienen que ver con, uno, la edad del consentimiento; dos, las diferencias de edad que pueden existir entre uno de los extremos de la relación y el otro; tres, el tema de la consensualidad propiamente dicha. Y si nosotros unimos esos asuntos, empezamos probablemente a darle un enfoque mucho más serio, mucho menos simplemente a lo bruto, diciendo esto es contra de... Claro que es en contra. Cualquier intento de justificación, es decir, vamos de nuevo a otro punto. Tú puedes ser nazi. Lo que pasa es que no puedes practicarlo. Tú puedes pensar, tú puedes excitarte pensando que vas a violar a alguien. A lo mejor tú lo has tenido en una parafía de esas. Alguna de esas. En consulta sí lo he tenido. Entonces, tú te puedes excitar que vas a agarrar a una mujer y la vas a echar al piso y la vas a violar. Pero mientras no lo hagas, no eres punible. Mientras no lo publicites, no eres punible. Porque eso quizás necesitas tratamiento, quizás necesitas consejo, quizás necesitas otras cosas. Pero de nuevo, ¿dónde está el punto central? Y creo que no podemos perder el foco nunca, es en el tema del consentimiento. Y no hay duda, reitero, un niño no puede dar el consentimiento para una relación sexual. Un adolescente temprano probablemente tampoco, aunque en el caso venezolano vemos cómo la edad de iniciación sexual ha bajado inclusive a niveles de 12 años o 13 años. Quiero aclarar algo acá, ¿no? Sí, quiero aclarar algo acá, porque muchas personas creen que es moralista y no es moralista. Yo le explico a las personas
un adolescente todavía sigue, para mí, para estudios, sigue siendo un niño. Y en la época de adolescente el cerebro se está reorganizando. Y hay ciertos filtros que el cerebro tiene, como la prudencia. Por eso cuando dicen un dicho muy venezolano, que muchacho no es gente porque no es prudente, y es por eso, porque en la adolescencia la prudencia se apaga a nivel cerebral y puedes dar consenso a muchas cosas, pero vamos a decirlo así, psicológicamente, emocionalmente no estás apto para dar un consenso y menos para una sexualidad que tiene muchas aristas que pueden afectar tu vida futura. Eso es correcto. Entonces, si nosotros planteamos el tema en el contexto donde debe estar, es que hay alguien, un extremo, que tiene un pensamiento que podríamos llamar, con una terminología que se sigue usando a veces en sexología, pero que me parece ella detestable, que es un pensamiento perverso. No sé si sabes que en el CIE 9, en el CIE 10, el CIE 11, nosotros hicimos una serie de cambios. Digo nosotros porque yo intervine en la parte de la revisión desde el punto de vista de los derechos humanos, y una de las cosas que hicimos fue, se eliminó el capítulo SF que había en el CIE anterior, en el Catálogo Internacional de Enfermedades de la OMS. Se eliminó el capítulo F, que era de todas las enfermedades mentales, y se reorganizó totalmente en 22 capítulos. Entonces, muchas de las cosas que había en el tema sexual pasan ahora a un capítulo que tiene que ver con los derechos sexuales. ¿Correcto? Sí. No se logró hacer el capítulo que queríamos, el que habíamos propuesto, de incorporar todo el tema de los derechos sexuales y reproductivos ahí, incluyendo complicaciones del aborto, el aborto terapéutico, el aborto consensuado, los temas de métodos anticonceptivos, los tratamientos a personas trans, las personas intersex, todo eso queríamos meterlo ahí en ese capítulo. No se logró. Desafortunadamente, el capítulo se estableció, pero no es tan omnicomprensivo como queríamos. Y otra de las cosas que, por ejemplo, se reformularon dentro de muchas de las parafilias, por ejemplo, y bajo este mismo argumento que yo estoy dando, es el tema del sadomasoquismo. El sadomasoquismo era considerado una enfermedad a rajatabla bajo el CIE 10 y el Catálogo Internacional de Enfermedades de la OMS 10. Y uno de los cambios radicales que hubo es la introducción del tema de dos variables: consensualismo, cuando no es una parafilia y no entra dentro de este tipo de conceptos, cuando el sexo sadomaso es consensuado, uno, y dos, no pone en riesgo la vida o la integridad física de ninguno de los participantes. Es decir, esos dos elementos, que es el mismo tema que estamos hablando, es de lo mismo que estamos hablando: consensualidad y no poner en riesgo o peligro la vida o la integridad física de las personas. Entonces, tú como sexólogo muchas veces has tenido personas que a lo mejor se sienten culpables por tener un sexo sadomaso, porque se les ha dicho que son unos perversos, que son unos enfermos, porque efectivamente bajo el CIE anterior, al igual que las personas trans, eran unos enfermos mentales. El cambio que ha venido habiendo en el nuevo CIE, en el nuevo catálogo, que por cierto todavía no está disponible en castellano, desafortunadamente, y ahora con esta pandemia no creo que la OMS tenga mucho tiempo para estar traduciéndolo, pero está dispuesto, al menos está disponible en inglés. El tema se revisó desde el punto de vista de los derechos humanos bajo la modalidad del consensualismo, de la consensualidad en las relaciones. Y para que alguien pueda dar el consentimiento, ese consentimiento tiene que ser libre y consciente. Libre, sin coacción, coacción que puede ser una coacción material o una coacción psicológica, y consciente. Era el tema que tú mencionabas ahí anteriormente,
la conciencia de las consecuencias derivadas de esa aceptación, de ese consentimiento, de ese sí. Y cuando tú unes entonces esas discusiones sobre derechos humanos con este pretendido movimiento sin caras, que como decía antes, no hace sino básicamente para mí tratar de crear un torpedo en contra del movimiento LGBT y en contra del movimiento de las mujeres. Financiado, yo meto casi que mi mano en el fuego, financiado por esos grupos fundamentalistas que están actuando en todos los ámbitos. Ya, ayer me llegó un correo de uno de esos listas de grupos fundamentalistas, porque también hay que estar pendiente de todo lo que dicen, para empezar a actuar, porque justamente la organización, el Fondo de la Población de las Naciones Unidas está tomando mañana pasado, el miércoles, una decisión con relación al aborto. Y desde el punto de vista poblacional, las complicaciones que tiene el aborto séptico como un problema de salud, como que había dicho y dice la Organización Mundial de la Salud. Es decir, el aborto séptico, ese que pone en riesgo la vida de la mujer hecho en condiciones de clandestinidad, pone en riesgo la vida de la mujer y se convierte en la primera o segunda causa de muerte de niñas y adolescentes y mujeres adultas tempranas. Y ese es un problema de salud. Pero bueno, ¿qué hacen los fundamentalistas? Se meten por allá para evitar que se apruebe. Que se meten por aquí para decir que el movimiento MAO, se meten por la OEA para decir que todos los temas de salud sexual y reproductiva hay que eliminarlos y que no se pueden dar, que los padres son los únicos que tienen derecho a decidir qué tipo de orientación sexual, qué tipo de educación sexual le dan a sus hijos y tratar de eliminar la educación sexual de los colegios, como lo lograron, por ejemplo, en Paraguay. Y así sucesivamente, es decir, tienen muchos medios y todos buscan lo mismo: confusión, oscuridad y negación de derechos. Y creando así una población más desprotegida, ¿no? Porque yo siempre he dicho que la educación es la mejor arma para nosotros protegernos de todo. Tener un niño no protegido a nivel psicológicamente educativo sobre lo que es un acto sexual, sobre todo lo que tiene que ver la educación sexual, lo desprotege cuando ya es un poco más grande y está al acecho de estas personas pedófilas o cualquier tipo de riesgo. Argumento adicional para empezar la educación sexual y reproductiva, claro, con los niveles del caso, desde primer grado, o quizás antes, desde el preescolar, porque si al niño o a la niña en la edad preescolar o en primer grado ya se le está dando los instrumentos para saber que a la fuerza nada y saber que una persona mayor puede tratar de abusar de ellos, y eso se les puede decir en palabras relativamente sencillas, eso les da instrumentos para que además puedan alertar a las maestras o maestros, a los padres de manera temprana, con la finalidad de evitar que ocurra el hecho. La educación sexual y reproductiva siempre ha sido un tabú en muchas sociedades, siempre ha querido ser ocultada en muchas sociedades y las consecuencias las mismas, nefastas, consecuencias que pueden poner en riesgo la integridad de las personas, su vida por las ITS, las infecciones de transmisión sexual, el VIH, otras enfermedades o infecciones
Ok, está No llegando. sé si te vi congelado un momento así. No, se cayó completo, pero todavía tenemos la audiencia, ¿no? Estaba retomando diciendo que tú has dado algo importante, en verdad, sumamente importante en esta charla, ¿no? Como la piedra angular de todo esto que la sexualidad tiene que ser consensuada y de ser consensuada y ser consciente, ¿no? Y que sabemos que un adolescente y un niño no tiene todavía ese poder, por decirlo así, de dar de poder dar un permiso para un acto sexual, ya que emocionalmente, psicológicamente, cerebralmente no está apto todavía. Sí, de nuevo ahí podríamos entrar en una discusión. Ya te digo, la mayoría de los países está poniendo la edad del consentimiento a los fines legales, a los fines de la no punibilidad penal, básicamente, de la relación, a los 16 años. No a los 18 de edad del consentimiento para otros contratos, sino a los 16. Y es así, por ejemplo, que en Europa en general, y en Venezuela también, no se nos olvide la LOBNA. La LOBNA establece que a partir de los 16 años, adolescentes tienen capacidad de ir al médico para solicitar métodos anticonceptivos sin la participación de padres o representantes. Pueden ir ellos. ¿A qué lógica responde esto? ¿Y a qué lógica responde esto en la normativa universal? Que a los 16 sería la edad del consentimiento para tener relaciones sexuales, hasta el punto de que en España, en Europa en general, la edad para poder tener un aborto legal sin participación de los padres es 16. Entonces, ahí tienen un punto de reflexión también, pero tienes adultos, o sea, tienes personas de más de 18 años que pueden no tener capacidad de consentimiento. El tema, veía yo horrendo el otro día en una clínica, la noticia veía en una clínica en Estados Unidos, una niña con síndrome de Down profundo había sido violada por el cuidador en más de 40 oportunidades y estaba en estado, porque además la había embarazado. Es el mismo tema, es decir, quizás hablar de una edad es siempre algo que presenta una triquiñuela que podríamos nosotros siempre cuestionar. ¿Por qué 16? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 17? ¿Por qué no 18? ¿Por qué no? Y sí, es verdad, podríamos nosotros tener una solución, pero que sería una solución mucho más difícil de implementar, que sería hablar de edad de consentimiento como edad de conciencia informada. Pero entonces habría que hacer un estudio individualizado para cada persona. Es mucho más fácil desde el punto de vista jurídico decir una edad 16, pero es posible que te encuentres un adolescente de 15 o de 14 que sea un genio, que sea muy maduro y que tenga una madurez igual a la de una persona de 18. Puede suceder. O puedes encontrar a alguien que tenga 25 que puede tener una madurez inferior a la de un niño de 12. Entonces, poner una edad siempre es algo arbitrario. Claro, entonces partes tú de la idea de la campana de Ong y dices, bueno, ¿dónde está el medio? ¿Dónde está el promedio? Entonces tú dices, bueno, el promedio estaría en los 16 años. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los países la edad de iniciación sexual está alrededor de los 16 años, o 15 o 16. Nosotros tenemos una edad inclusive inferior a esa en muchos segmentos sociales. Pero entonces tú partes de esa idea. Si ya tienes relaciones sexuales, no podemos penalizarlas todas. Pero entonces encontramos, por ejemplo, las consecuencias de una regulación
no adecuada. En Perú hace alrededor de unos 20 años, 15 años, se dictó una disposición según la cual es un delito, punto, tener una relación sexual con una persona menor de 18 años. Punto. Punto. Y que Tajante. ninguna persona menor de 18 años se puede casar. Y que ninguna persona menor de 18 años tampoco puede tener acceso a métodos anticonceptivos. Entonces, ¿qué pasó? Aumentó la natalidad en los segmentos entre 13 y 18 años de niños que no pueden ser reconocidos por los padres. Porque si los niños, porque si la adolescente era una menor, aún siendo menor el padre que tuvo relaciones sexuales, podría, al llegar a la mayoría, ser puesto preso. Y no puede reconocer al niño de ninguna manera porque eso sería el reconocimiento de un delito. Y si es mayor, sería peor. Y no se puede casar tampoco. Entonces, el efecto social de una norma de este tipo es exactamente el contrario al que se quería. Se siguen teniendo relaciones sexuales, pero ahora las relaciones sexuales son no protegidas, son clandestinas, no son legalizables y el producto, los niños que puedan generarse de esas uniones no pueden ser reconocidos por el padre, por lo cual aumenta el número de niños con madre sola, desde el punto de vista jurídico. Y entonces, no me quiero imaginar la cantidad de abortos ilegales, bueno, de abortos pocos, en niveles sanitarios muy malos, porque ya tienes que hacerlo, ya que no te queda de otra, los que puedan tener un poquito más de recursos, me imagino que van a hacer el aborto, o los que decidan abortar de esa forma ilegal o de esa forma poco sanitaria. Claro, entonces el problema se agrava. De nuevo, a mí me gusta esta conversación muchísimo porque me permite hablar contigo de temas que normalmente no trato, que hemos tratado de manera muy profunda en ONU Mujeres, en la ONU, en la Organización Mundial de la Salud, que son básicamente esos que yo te decía antes, el tema de cuándo adquieres la capacidad del consentimiento. ¿Y qué es el consentimiento? Es decir, cuándo el consentimiento es libre y consciente para que tenga validez. ¿Y qué extensión debe tener esa libertad? Por ende, nada que sea arrancado por la fuerza es un consentimiento. Pero entonces tienes el otro ámbito que es el consentimiento arrancado por la fuerza, pero por una presión psicológica o económica. Que es una de las cosas que muchas veces ocurre. La niña o el niño que entre comillas consiente en una relación porque tiene hambre. A veces por otra cosa, como en el caso terrible, y búsquenlo en la prensa de ayer, anteayer. Bueno, la prensa, no es la prensa porque ya no tiene prensa aquí en este país, no hay papel y no hay periódicos impresos, pero está en el internet, en el Zulia, el tipo de 50 años con el otro de 26 o 27 que tenían en un galpón a 10 niños a quienes violaban, abusaban sexualmente de ellos bajo la promesa de computadora, teléfono, es decir, ahí hay otra presión. ¿No? ¿Sí? Y a veces hay la presión también emocional, la falta de un papá, la falta de una mamá. No estoy diciendo que cuando falta papá y mamá esto se simplemente estas personas saben manejar muy bien las carencias emocionales de un niño y de esta forma los van llevando a tener un acto de... Sí, ¿Aló? sin duda alguna, de nuevo por eso de nuevo son los dos elementos. El consentimiento tiene que tener dos elementos, tiene que ser libre. Entonces,
tú ves la libertad desde el punto de vista físico, la violación por la fuerza, o la libertad desde el punto de vista emocional. Y desde el punto de vista emocional, la ves, esa que tú acabas de decir, la sumisión económica, la sumisión jerárquica. Por eso el tema el tema de los curas pederastas, o de las monjas pederastas, o de los maestros pederastas, o de las maestras pederastas, porque es una situación de poder la que está ahí en el medio, o poder económico, o simplemente un estado de necesidad en estos momentos en que Venezuela, vamos a hablar calzón quitado. Cáritas nos pone en ciertos estados con un 20% de desnutrición crónica en niños y adolescentes. En otros estados es 17, en otros estados es 14. Pero estados muy pobres como Trujillo, Sucre, en el sur de Venezuela, inclusive en parte del sur del estado Bolívar, en el estado Amazonas, en el delta del Orinoco, son estados muy pobres. Y el nivel de desnutrición infantil y juvenil puede llegar al 20% de la población. Entonces, cuando hay hambre, hay una oportunidad para el comercio sexual y la esclavitud sexual en el intercambio de comida. O sea, cambiando sexo por comida, hermano. O sea, estamos en ese nivel nosotros somos en este momento desafortunadamente una mezcla entre Somalia y Zimbabue. Somalia por la creación de grupos que tienen control sobre el territorio y se oponen entre ellos, y Zimbabue por el tema del tema social, producto de la deconstrucción del aparato económico. Entonces, esas dos cosas unidas son el caldo de cultivo para que ocurran muchos eventos de que esas personas que puedan tener esa perversión, esa parafilia, si la quieres llamar de alguna manera, puedan completar el círculo. Sabes que una psicóloga muy respetada, no voy a decir su nombre porque me dijo en una conversación en privado que dice: a mí me gusta quitarle el nombre de parafilia, pedofilia y pederasta, para mí eso es delincuente, y lo está diciendo una psicóloga que es sexóloga, muy conocida acá en el país. De hecho, aquí ha habido muchas denuncias de lo que son las minas de oro con lo que es la esclavitud sexual en la zona de, correcto, vamos a decir, a la mitad del estado Bolívar. Correcto, correcto. Tenemos reportes de que las niñas sometidas a esclavitud sexual en la zona de las minas del llamado arco minero tienen en promedio entre 12 y 16 años. O sea, son púberes tempranas o niñas adolescentes tempranas. Ok. Tamara, diputada, perdona que te tuteé. Tranquila, tranquilo, dale. Voy a evitar que no perder el video, porque yo todos estos tipos de videos los estoy subiendo a mi canal de YouTube para que quede el registro, porque han sido muy educativos. Entonces voy a ir dándole cierre a esta conversación tan amena, tan agradable contigo, que es un tema sumamente delicado, pero tú lo has hecho muy ameno y muy educativo, que es lo que necesitamos en esta sociedad. En verdad yo digo que tenemos que viralizar la educación sexual, como dice un amigo en Argentina. Déjame responderle a Robert. Hay una pregunta de Robert que alguna vez me hizo en vivo y está aquí. Es el tema mira, voy a responderlo de esta manera, Robert. Yo estuve recientemente, no, el año pasado en una reunión de mujeres líderes en los Estados Unidos, y estábamos 30 mujeres de prácticamente todas partes del mundo, de América Latina, de Estados Unidos, de Europa, de África, de Asia y de los países Australia y Nueva Zelanda, es decir, de todo el mundo. Y
en una discusión que tuvimos sobre el tema del abuso, 70% de esas mujeres dijeron que habían sufrido abuso sexual. O sea, es un problema. El problema existe. El problema existe. Si no lo estamos midiendo con los varones, pero los varones probablemente también sufran en la misma proporción y no lo dicen. Gracias por decirlo tú, pero no lo dicen. Y el tema es que mientras el silencio es el arma de los intolerantes, mientras no se visibiliza el problema, no podemos dar esta discusión que estamos dando. Y gracias entonces por decir. Gracias, Tamara, me encanta esa frase que acabas de decir, que el silencio es el arma del intolerante. ¿Aló? Es así. ¿Me Sí, escuchaste? es así. Sí, sí, No, en sí, verdad, sí, es así. gracias. Cerraste, en verdad que es una frase excelente para cerrar. El silencio, el arma de la intolerancia. Tamara, en verdad, gracias por haber aceptado esta invitación. Es para mí un honor. Espero volverte a hacer otras invitaciones para seguir hablando del tema. Aquí en la ciudad de Puerto Ordaz, donde me encuentro, estoy a la orden para tus trabajos. El que está preguntando cuál es el canal, mi canal es Carlos Andrade, por mi nombre. De todas maneras, en el bio está el enlace del canal. Robert, te invito a que veas este de nuevo, completo, y a que veas los demás en vivo que he estado haciendo. Tamara, gracias, mil gracias por ser parte de la solución que necesitamos toda la sociedad y para las familias en Venezuela y todo el mundo. Gracias. Y educación, educación, educación. Ningún padre puede tener miedo a educar. Yo sé que tienen que educarse ellos. Edúquense primero y luego eduquen a sus hijos. No podemos dar lo que no tenemos. Hasta luego, Tamara, gracias, 1.000.000. Ok, fue un placer para mí haber tenido a la diputada Tamara Adrián. No, gracias a ti.